Bienvenidos y buenos días a todos los alumnos del tercer año A de secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Comienzo presentándome. Mi nombre es Sharon Oribe Morales. Tengo 19 años, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en UTEC y mis hobbies son ver series o películas de ciencia ficción y leer papers. Nuestro coordinador, que tiene 21 años, estudia la carrera de Ingeniería Ambiental y sus hobbies son la natación, fútbol y ver películas. Bueno, comencemos. Los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuál es la terminología de biogeoquímicos? La terminología bio significa vida, geo significa tierra y químico. Entonces se divide en tres: bio, geo y químico. No se olviden que deben de prestar mucha atención porque al final habrán algunas preguntas sobre lo que es toda la clase. Bueno, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son un proceso natural en los que diferentes elementos biológicos y geológicos, como el agua, el azufre, el calcio, el carbono, fósforo y nitrógeno, oxígeno también, circulan por la parte biótica y abiótica de un ecosistema, como podemos observar en la imagen. La importancia. Es muy importante los ciclos biogeoquímicos porque permiten la circulación de la materia entre organismos y otros. También proporcionan los nutrientes fundamentales para la vida, regulan la climatología de la Tierra, del planeta, y sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos. Nosotros los seres humanos utilizamos un elemento en especial casi diario, el agua. Y ahora vamos a ver también cómo es el ciclo del agua. Y es el que más conocemos también, ¿cierto? Para saber su importancia les traje un video sobre los ciclos biogeoquímicos que ahora les voy a mostrar. Los ciclos biogeoquímicos son la unión y movimientos que existen entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, con el fin de que la energía fluya a través de este. La Tierra tiende a ser un sistema cerrado, donde no entra ni sale la materia. Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y desaparezca la vida en la Tierra. Por esta razón, es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la Tierra, a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos. En consecuencia, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos dependiendo del modo en que los nutrientes circulan en el planeta. Como primer ejemplo tenemos el del fósforo y el azufre, que son de tipo sedimentario, y hace que los nutrientes circulen principalmente en la corteza terrestre. Como segunda instancia podemos analizar el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son de tipo gaseoso, y los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En el caso particular del agua o ciclo hidrológico, esta circula en el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además contribuye a que el calor solar se distribuya sobre la superficie del planeta. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en el ecosistema y que se obtiene de manera directa o indirecta del Sol. No obstante, la actividad del ser humano puede intervenir por diferentes razones en estos ciclos y acelerar o retrasar el uso de estos recursos, afectando el desarrollo del ecosistema. Muy bien, como ya vimos en el video, la importancia que son los ciclos biogeoquímicos en en nuestro día a día y que también nosotros podemos afectarlos, ¿cierto? Bueno, el video también mencionó cómo se dividen los ciclos biogeoquímicos en sedimentarios, gaseosos y mixtos. Los sedimentarios son aquellos que se depositan en la corteza terrestre, permaneciendo allí largos periodos de tiempo, en la espera de ser reciclados por los microorganismos. Los gaseosos
Ellos se distribuyen entre la atmósfera y el agua para ser posteriormente reutilizados por los organismos vivos. Y los mixtos, que se producen la combinación de los procesos sedimentarios y gaseosos. Bueno, ¿cómo se divide o cuáles son los tipos de ciclos biogeoquímicos? El ciclo más conocido, que es el hidrológico o el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Comencemos con el más conocido, el ciclo del agua. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, para lo que cambia de estado. Ello implica que el agua va a pasar por el estado líquido, gaseoso y sólido. En nuestro planeta, el agua se encuentra en estado líquido en los mares, ríos y lagos, el estado sólido en las montañas y glaciales y los polos, y en estado gaseoso en las nubes. Para mayor explicación del ciclo del agua, miraremos la siguiente imagen. No hay un por dónde empezar en sí, pero se toma como referencia para el empiezo del ciclo del agua en los océanos. El Sol es el quien dirige el ciclo del agua, el cual calienta el agua de los océanos, lo cual se evapora y se convierte en vapor de agua. Las corrientes de aire llevan el vapor de agua a las capas superiores de la atmósfera, donde ahí la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes, las cuales las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de la precipitación o lluvia. La precipitación se puede componer en diferentes tipos, los cuales son también la nieve. Una parte se convierte en nieve y la cual se queda ahí por muchos años. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones, los cuales se van de nuevo a los océanos, o lagos o lagunas. Y eso es un breve resumen del ciclo del agua. Los océanos, atmósfera, tierra y de nuevo. Pero ¿quién es el que manda aquí? ¿O quién determina todo? Es el Sol. Bueno, ahora hablaremos sobre el ciclo del carbono. El ciclo del carbono se transfiere a través de diferentes estados: atmósfera, biosfera terrestre, océanos y sedimentos. En la atmósfera se encuentra en forma de dióxido de carbono, en la biosfera, en los ecosistemas terrestres y costeros, en los océanos en forma de carbono orgánico disuelto, y en los sedimentos como fósiles o combustibles fósiles. Bueno, un ejemplo de ciclo del carbono comienza con el dióxido de carbono en la atmósfera, la cual es absorbido junto con la luz solar por las plantas en el proceso de la fotosíntesis para su crecimiento y alimentación. Cuando las plantas mueren, son absorbidas por el suelo, que después de muchos o millones de años transforma el carbono en fósiles y combustibles fósiles, como el carbono, el petróleo, el gas natural o el gas licuado. Cuando usamos estos combustibles fósiles, el carbono es nuevamente transformado, entrando en la atmósfera como dióxido de carbono. Las plantas también mueren al ser comidas por los animales, y los animales transforman el carbono de las plantas en azúcares. Pero la respiración del animal devuelve el carbono a la atmósfera, también en forma de dióxido de carbono. Y así sería un ejemplo del ciclo del carbono. Ahora hablaremos del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Entonces, el ciclo de nitrógeno ocurre por el proceso en el cual se dividen en tres etapas: amonificación, nitrificación y asimilación. La amonificación es el proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en el suelo, producto de la descomposición de materiales orgánicos complejos tales como proteínas, aminoácidos, etc., son degradados a compuestos simples por organismos descomponedores que habitan en el suelo, principalmente bacterias y hongos. Estos microorganismos metabolizan estos compuestos y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco
lo cual pasa al siguiente proceso, la nitrificación. La nitrificación es el proceso por el cual varias especies de bacterias comunes en los suelos son capaces de oxidar el amoníaco y el cual vuelve a ser, se descompone en dos. Un grupo de bacterias oxida el amoníaco y el otro oxida el nitrato, lo cual pasa al siguiente proceso, que es la asimilación. La asimilación, la célula vegetal consume la energía, la cual se transfiere al proceso de asimilación en las plantas, en los animales. Las plantas, luego a los animales, ¿cierto? Entonces, así sería un breve ejemplo de cómo es el proceso del nitrógeno o el ciclo del nitrógeno. Plantas, descomponedores, amonio, nitrito, nitrato, de nuevo plantas. Eso sería un ejemplo. O también puede ser plantas, descomponedores, amonio, nitrito, luego las bacterias, luego el nitrato en las bacterias y al nitrógeno atmosférico. Y así, un ciclo de nitrógeno. Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo del oxígeno, del cual nosotros ya conocemos, o creo que, bueno, la mayoría. Este ciclo se manifiesta en dos tipos de procesos, ciclos lentos o geológicos, o ciclos rápidos o biológicos. Los lentos o geológicos forman parte del proceso geológico de la Tierra, como es el caso del ciclo hidrológico. Y los rápidos forman parte de los procesos biológicos de los seres vivos, como la respiración o fotosíntesis. Bueno, comencemos. En la atmósfera, nosotros como animales o seres humanos respiramos el oxígeno y luego emitimos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que nosotros emitimos son recogidos por las plantas. Las plantas atrapan este dióxido de carbono y emiten el oxígeno a la atmósfera. Entonces, las plantas crean el oxígeno a través de la fotosíntesis y todo ello en el cual implica el agua, el suelo y el sol, el cual bota lo que es el oxígeno. Y de nuevo, nosotros respiramos, emitimos CO2, luego las plantas y así. Este es el ciclo del oxígeno. Algo breve, pero muy, muy importante para la vida. El ciclo del fósforo. El fósforo es un nutriente súper esencial que se encuentra en macromoléculas, incluyendo el ADN de los humanos y organismos. Su principal depósito son las rocas sedimentarias en vez de la atmósfera. Es un elemento sedimentario. Ello motiva que la corteza de la Tierra sea su reserva más significativa y que mayoritariamente se encuentre en las rocas. Bueno, un ejemplo de ciclo del fósforo. Los animales obtienen fosfatos por medio del agua y de los alimentos. Sus alimentos, las plantas, ¿cierto? Al orinar, al descomponerse la materia prima, el fósforo regresa al agua y al suelo, como podemos observar, al agua y al suelo. Y luego se puede ir por acá, que es absorbido por el suelo, o por acá, que se va disuelto en agua. Cuando las rocas, o otro ejemplo puede ser cuando las rocas sufren el proceso de meteorización en intemperie, el fósforo vuelve al suelo y de nuevo surge este ciclo. O cuando el fósforo alcanza este estado, su regreso al ecosistema se atrasa. Como ya hemos visto en el video, también podemos atrasar o adelantar los ciclos geoquímicos, y en este caso ocurre eso. El ciclo del azufre. El ciclo del azufre es aquel proceso donde este es transportado en la naturaleza por el aire, suelo y el agua. Consiste en la mineralización del azufre orgánico a sulfuro, su oxidación a sulfato y su reducción a sulfuro. Entonces, un ejemplo puede ser el siguiente. El impacto del ser humano, porque nosotros también impactamos o actuamos sobre los ciclos biogeoquímicos, en este caso sobre el ciclo del azufre, va desde la quema de combustibles fósiles que liberan gases de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera y generando la lluvia ácida por el dióxido de azufre. Eso es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. La absorción de plantas
absorben los sulfatos y vuelven a la tierra. También la descomposición y productos de desecho, y también van hacia el mar, ¿cierto? Pero otro es la sedimentación, lo cual en combustibles fósiles también. Los combustibles fósiles son utilizados por las industrias, lo cual llevan a las emisiones industriales o emisiones volcánicas, lo cual se convierte en la atmósfera en dióxido de azufre, y el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico en las lluvias ácidas que luego vuelven al mar o a los ríos o a los lagos, y lo cual vuelve de nuevo a ser un proceso. Y eso sería un ejemplo de ciclo de azufre. Bueno, ahora vamos a demostrar lo aprendido a través de preguntas. Acá les dejé una serie de preguntas sobre cuál no corresponde la terminología de biogeoquímicos. Ya vimos en la primera parte eso. También, ¿cuál no pertenece a los tipos de ciclos biogeoquímicos? También aquí hay una respuesta incorrecta, marcar incorrecta. ¿Cuál no es una etapa del ciclo del nitrógeno? Que acabamos de verlo. Y para responder verdadero o falso. El fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en el ADN de los humanos y organismos. ¿Es verdadero o falso? Bueno, si no hay otra más preguntas, muchas gracias por su atención. Somos de RUA, de NOUTEC de Lima, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias por la atención y